Les doy la bienvenida a la 12ª sesión de la Mesa Redonda de Embajadores, dedicada al tema La crisis ucraniana, los verdaderos objetivos y el papel de Occidente. Me complace ceder la palabra al ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Viktorovich Lavrov. Damas y caballeros, Su Excelencia, les pido disculpas por el inconveniente técnico que está ocurriendo en este momento. Intentarán solucionarlo, pero estoy seguro de que de todas formas tendrán la oportunidad de participar para quienes deseen hacer preguntas o expresar comentarios. Antes de pasar al tema principal de nuestra reunión de hoy, quisiera expresar mi apoyo al embajador de la República de Bielorrusia que se encuentra aquí presente y, a través de él, al pueblo bielorruso en relación con el acto terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk, así como por las amenazas que está recibiendo Minsk por parte de la Junta de Kiev. Me refiero a la grosera declaración de Zelensky, quien exige que se restablezca el orden en el territorio de un Estado soberano, y que, de lo contrario, él mismo se encargará de imponer el orden allí. Y en este sentido, ya que hoy nuestro tema tiene un enfoque europeo, quiero citar a la representante oficial de la Comisión Europea, la señora Hippe. Ella es de Alemania. Cuando los periodistas le preguntaron ayer si la Unión Europea apoyaba la reciente declaración de Zelensky con exigencias a las autoridades de Bielorrusia para que retiraran ciertos retransmisores de su territorio, ella de inmediato acusó a Minsk de seguir ayudando a Rusia en la llamada agresión contra Ucrania y de supuestas acciones provocadoras de Minsk contra la Unión Europea y sus Estados miembros, incluyendo incursiones en el espacio aéreo y el uso de migrantes como herramienta de presión. Metió todo en el mismo saco, todo lo que recordaba. Y concluyó diciendo que, según ella, por eso la Unión Europea impuso sanciones contra el llamado régimen de Lukashenko, como ella lo expresó, y que está lista para tomar más acciones y medidas hasta que las autoridades bielorrusas cambien sus acciones y su comportamiento. Lo dijo directamente, cito, y, por supuesto, Ucrania tiene derecho a la autodefensa. Fin de la cita. Esta funcionaria de origen alemán respaldó de manera totalmente abierta las amenazas que Zelensky lanzó ayer contra un Estado soberano, asegurando que se emplearía la fuerza militar si a ese dictador se le antojaba en cualquier momento. Por eso considero que este intento tan cínico debe ser condenado. Esto evidentemente está dirigido a involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto y a ampliar la geografía de las hostilidades, complicando así las posibilidades de resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos. Y en este sentido, quisiera recordarles a aquellos en Kiev que se dedican a este tipo de propaganda y amenazas, así como a quienes en Occidente hacen lo mismo y apoyan al régimen nazi, que desde marzo de 2025 está en vigor el tratado entre la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia sobre garantías de seguridad en el marco del Estado de la Unión. Y en caso de ser necesario, estamos listos para tomar todo el conjunto de medidas previstas en el tratado para garantizar la seguridad de nuestro aliado y, por supuesto, la seguridad del Estado de la Unión. Con su permiso, quisiera ahora ceder la palabra al embajador de Bielorrusia en Rusia, Yuri Mikhailovich Selyors. Estimado Sergei Viktorovich, Su Excelencia, estimados colegas, comenzaré diciendo que el 17 de junio, en la región de Briansk de la Federación Rusa, un dron de ataque de origen ucraniano atacó un autobús civil que transportaba a 44 ciudadanos de Bielorrusia de vacaciones a Gelendzhik. La mayoría de los pasajeros, 28 personas, eran niños, miembros del equipo juvenil de fútbol Isechitsi. Como resultado del ataque, falleció una ciudadana bielorrusa embarazada. Lamentamos sinceramente la muerte, 8 personas, de las cuales 6 son niños, resultaron heridas con diferentes grados de gravedad. Agradezco a usted, Sergei Viktorovich, a todos nuestros amigos rusos y a los socios internacionales que expresaron sus condolencias y condenaron enérgicamente este ataque inhumano. Agradecemos sinceramente a la parte rusa por la ayuda integral, incluida la médica, brindada a los afectados. Condenamos enérgicamente el ataque al autobús con niños.
Al igual que los hechos en Starovelsk, lo consideramos un acto terrorista contra la población civil que no tiene ni puede tener justificación alguna. Además, como declaró el presidente de Bielorrusia, esto es fascismo abierto cuando atacan a los niños. La República de Bielorrusia espera una investigación inmediata y responsable de esta tragedia. Este ataque cínico y deliberado contra civiles debe recibir una valoración legal de principios, incluso por parte de las estructuras internacionales de derechos humanos. El 18 de junio, el presidente de Bielorrusia declaró: "No nos apresuramos a sacar conclusiones, pero afirmamos claramente que se trata de un dron de origen ucraniano. Es un dron ucraniano. Si alguien provoca e intenta arrastrar a Bielorrusia a la guerra, le va a salir muy caro a quien lo intente". Ese mismo día, el encargado de negocios interino de Ucrania fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. La parte bielorrusa exigió a la parte ucraniana explicaciones exhaustivas sobre lo sucedido, la realización inmediata y objetiva de una investigación, así como la entrega de información sobre la aplicación de la máxima responsabilidad a todos los implicados. Se enfatizó que Bielorrusia continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos y se reserva el derecho de tomar las acciones correspondientes contra la parte ucraniana. Estimados colegas, el conflicto que arde en las fronteras de Bielorrusia no solo se ha prolongado, sino que se vuelve más cruel cada día. Y lo más terrible que vemos hoy son los ataques deliberados y dirigidos contra la población civil. Personas inocentes están muriendo, la infraestructura civil está siendo destruida. No podemos cerrar los ojos ante esto. Justo ayer en Brest se llevaron a cabo grandes eventos conmemorativos dedicados al 85º aniversario del traicionero ataque de Alemania a la Unión Soviética y al inicio de la Gran Guerra Patria. En este día, en Bielorrusia, que perdió a 1 de cada 3 de sus habitantes en esa terrible guerra, conmemoramos el Día de la Memoria Nacional de las Víctimas de la Gran Guerra Patria y el genocidio del pueblo bielorruso. Desafortunadamente, aquellos que no han conservado la memoria histórica y han olvidado el valor de la paz, hoy en día siguen utilizando métodos terroristas. Reafirmamos la firme posición de Bielorrusia sobre la necesidad de una pronta solución pacífica y diplomática al conflicto en Ucrania. Hacemos un llamado para poner fin a los peligrosos juegos con la seguridad en nuestra región. Ya basta de avivar este incendio. Es hora de detener el suministro desenfrenado de armas a la zona de conflicto y parar el flujo de declaraciones provocadoras que solo nos acercan a un punto crítico. Saludamos y apoyamos cualquier esfuerzo dirigido a resolver la crisis ucraniana y alcanzar acuerdos de paz. Una solución pacífica a largo plazo solo es posible sobre la base de la creación, en nuestra región y en toda Eurasia, de una nueva arquitectura de seguridad inclusiva. Esta debe basarse en la igualdad soberana de los estados y en los principios de indivisibilidad de la seguridad. La inadmisibilidad de garantizar la propia seguridad a costa de la seguridad de otros y la supremacía del derecho internacional. Se reconoce que la Carta Euroasiática de Diversidad y Multipolaridad en el siglo XXI, cuya elaboración fue iniciada por la parte bielorrusa con el apoyo activo de la Federación de Rusia, puede aportar una contribución significativa a este proceso. Se ha formado un núcleo de partidarios de la idea de la Carta, dispuestos a participar en la reunión ministerial en Nueva York en septiembre de 2026. Excelencia, colegas, cuando los niños que van de vacaciones quedan bajo la mira de drones de combate, cualquier ambigüedad desaparece. Este atentado es un recordatorio aterrador de que, en la realidad actual, nadie puede sentirse seguro. La seguridad o será indivisible y común para todos, o no la tendrá nadie. La respuesta a este desafío no puede ser local. Necesitamos mecanismos de control transparentes, compromisos legales estrictos y rechazar la práctica de la presión y el terror como herramienta política. Solo así podremos recuperar la estabilidad y garantizar un futuro pacífico para las próximas generaciones. Gracias por su atención. Una vez más, saludo a todos los participantes. Gracias por mostrar interés en el desarrollo de los acontecimientos en torno a Ucrania. Estos acontecimientos, como ondas en el agua, se expanden cada vez más, ya han abarcado toda Europa y no solo eso. Las repercusiones se sienten también en otros continentes, de eso hablaré más adelante hoy. El tema, como acordamos, es el papel de Occidente en avivar la crisis ucraniana y su aporte destructivo, por decirlo de alguna manera, en los acontecimientos actuales. Bueno, sobre cómo Occidente, después de la disolución de la Unión Soviética, fue destruyendo el principio de indivisibilidad de la seguridad, claramente establecido en varias cumbres de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ya lo hemos hablado antes en nuestras mesas redondas anteriores. Y, en términos prácticos, hemos señalado que,
en lugar de respetar las firmas de sus propios presidentes bajo estos compromisos, de no fortalecer su seguridad a costa de otros, Occidente fue expandiendo de manera sistemática el bloque político-militar de la OTAN hacia las fronteras rusas y se dedicó a crear, justo en nuestras fronteras, un arco de inestabilidad. Regímenes políticos con tendencias rusofóbicas, con el objetivo de contener estratégicamente a nuestro país. Se prestó especial atención a Ucrania en este trabajo, no escatimaron ni dinero ni esfuerzos para apoyar al nacionalismo ucraniano, que es conocido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial por su particular crueldad. Occidente fomentó cuidadosamente en Ucrania a nazis declarados, rusófobos y antisemitas, quienes nunca ocultaron su simpatía por Hitler, la ideología nazi, la simbología, y se sentían orgullosos de los crímenes de sus predecesores durante la Segunda Guerra Mundial contra rusos, bielorrusos, judíos, polacos y representantes de otras nacionalidades. Occidente apoyó el golpe de Estado en Kiev ya en diciembre de 2004, cuando, violando la Constitución de Ucrania, impuso una tercera vuelta electoral, la cual no está prevista en la Constitución, y en esa tercera vuelta se hizo un trabajo colosal para impedir la elección de quien había ganado en la segunda vuelta, y en la tercera vuelta Occidente impuso a su propio candidato. Y, sin duda, Occidente jugó un papel directo en el segundo golpe de Estado en febrero de 2014, cuando, a pesar, lo subrayo, del acuerdo de arreglo entre el gobierno y la oposición, un acuerdo garantizado por Alemania, Francia y Polonia. A pesar de todo esto, el poder fue tomado por nazis declarados, rusófobos, que de inmediato comenzaron el exterminio físico de sus propios conciudadanos en el Donbass. Contra la población civil, violando todas las normas del derecho internacional humanitario, se utilizaron el ejército, la aviación de combate y criminales abiertos de los batallones nacionalistas. Al mismo tiempo, a los ucranianos, desde 2004, les decían desde Bruselas, tienen que elegir con quién están, con Europa o con Rusia. Y esta carta de, con nosotros o contra nosotros, los occidentales, por cierto, la juegan de manera cínica en muchos otros casos también. Precisamente siguiendo esta lógica, en 2005 en Rumanía, cuando se anularon los resultados de las elecciones, organizaron una nueva votación e hicieron que ganara el candidato favorable a Occidente para la presidencia. Por cierto, hablando de los acontecimientos recientes, también mencionaré la felicitación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien envió un mensaje al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Cito: el espíritu de la revolución de terciopelo, que usted encabezó en 2018, sigue vivo y prosperando. Ereván puede contar con Europa. Cierro comillas. En otras palabras, ahora ya no solo intentan cambiar el poder por métodos clandestinos, sino que se enorgullecen de llevar a cabo revoluciones de colores, de terciopelo y otras más. Pero volviendo a Ucrania, desde 2015 Rusia se mantuvo firmemente comprometida con la implementación del paquete de medidas de Minsk, que fue firmado después de varios meses de intentos por detener la guerra ilegal desatada por el régimen de Kiev contra su propio pueblo, y que fue firmado en Minsk tras 17 horas de negociaciones y garantizado, una vez más, por la canciller Merkel y el presidente de Francia, Hollande. Después de la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, nos parecía que, al menos, Occidente cumpliría con sus compromisos de obligar al régimen ucraniano a cumplir con aquello que firmó este régimen y que fue respaldado por las garantías de los principales miembros de la Unión Europea. Pero ni Occidente, ni esos principales miembros, ni el propio Kiev pensaban cumplir con este importante documento y, más tarde, lo admitieron, incluso con orgullo, los exdirigentes de Francia, Alemania y Ucrania que firmaron el documento. Y en 2021, cuando claramente con el apoyo de Occidente el régimen ucraniano planeaba resolver el problema de Donbass por la vía militar, simplemente tomando los territorios que se negaron a aceptar la ideología nazi de los golpistas que llegaron al poder ilegalmente,
En ese momento propusimos a Occidente, a la OTAN y a Estados Unidos resolver la crisis fatal de seguridad europea que ellos mismos provocaron por la vía diplomática, acordando y firmando dos tratados que estaban dedicados a garantizar el equilibrio en el ámbito de la seguridad y a eliminar los riesgos de que surgiera un conflicto armado directo. Al mismo tiempo, planteamos que estos acuerdos debían formalizarse con garantías mutuas, legalmente vinculantes. Nuestras propuestas fueron rechazadas de manera arrogante. Nos dijeron que Rusia no tenía derecho a opinar sobre si Ucrania debía ser aceptada o no en la Alianza del Atlántico Norte. Hoy en día, tanto el Reino Unido como los países de la Unión Europea siguen abasteciendo al régimen de Kiev con armas y dinero, consienten abiertamente sus acciones terroristas e incluso han llegado al extremo de justificar cualquier acto criminal del régimen de Kiev. En particular, acusan a Rusia de que los drones ucranianos violan repetidamente las fronteras de los países de la Unión Europea. Drones, incluyendo drones de combate, con explosivos que pueden causar consecuencias trágicas. Pero en la declaración del Consejo Europeo del 19 de junio de este año, que se reunieron hace poco, se dice claramente, cito, Rusia asume toda la responsabilidad por todas las consecuencias, refiriéndose a que los drones de combate ucranianos vuelan y caen en el territorio de los países de la Unión Europea. En ese mismo documento, en la declaración del Consejo Europeo, se plantea que Europa debe desempeñar un papel clave en la futura resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿De qué papel se trata? Solo podemos suponerlo, porque ya hay un debate desordenado sobre este tema. En el espacio mediático. Tras la reunión del Consejo Europeo, el jefe de esta entidad, el señor Kostek, comentó en ese sentido que, según él, aún no ha llegado el momento de negociar con Rusia, pero que la Unión Europea necesita un canal diplomático de comunicación con Moscú. Como si en Moscú no hubiera representantes de la misma Comisión Europea y embajadores de todos los países de la UE. Según información del medio político, el jefe de gabinete de Costa, el señor Pedro Lurti, se comunicó 2 veces con funcionarios en Moscú en las últimas semanas. También se informa que los líderes de Francia y Alemania criticaron al portugués, el señor Costa, por intentar establecer contactos con Moscú para la resolución del conflicto ucraniano. En particular, el presidente Macron declaró que la Unión Europea, en principio, no puede ser mediadora, ya que apoya a Ucrania y ha impuesto sanciones contra Rusia. Dejo esta información a la conciencia de París, dejo esta declaración a la conciencia de París, que, les diré francamente, probablemente tampoco se resiste, en secreto de Bruselas y de todos los demás, a pedir contactos discretos con Moscú. Sin ningún permiso, pero al señor Costa se le prohíbe hacerlo. No es que estemos muy interesados en esos contactos, sabemos lo que valen, simplemente estoy ilustrando cómo se elabora la política en la Unión Europea. ¿Qué tan en serio hay que tomar sus constantes declaraciones de que Rusia debe sentarse a la mesa de negociaciones? Queremos, pero ella no quiere. Pero nos sentaremos cuando nosotros queramos. Es un completo desorden. Y aquí ni siquiera le prestaría atención a eso. Más aún, el señor Zelensky, que insiste en las negociaciones, planteando condiciones absolutamente poco realistas e incluso groseras no solo a Moscú, sino también a sus tutores europeos, lo dijo abiertamente hace unos días. Europa debe pensar en el formato de las negociaciones y proponer varias opciones. Pero Kiev decidirá por sí mismo quién será el negociador por parte de Europa. No hace falta comentar más. Un Führer es un Führer. Lo pusieron en el papel de Führer. Lo sacaron del teatro amateur, pero, como ven, ese personaje resultó ser contagioso. Sobre este mismo tema, por cierto, también se pronunció Ursula von der Leyen, quien declaró que la Unión Europea debería prepararse para iniciar negociaciones con Moscú,
pero al mismo tiempo se manifestó a favor de aumentar la presión de las sanciones sobre nuestro país y celebró con orgullo la extensión de las restricciones de la UE contra Rusia, ahora no por medio año, como siempre había sido, sino por un año. Estos son solo algunos ejemplos que caracterizan la postura de la Unión Europea. ¿Cuán seria es esa postura y si realmente vale la pena tomarla en serio? Al mismo tiempo, la Unión Europea insiste obstinadamente en que, en todas sus acciones, reflexiones, amenazas y promesas, representa a todo Occidente, incluyendo a Estados Unidos, en los temas relacionados con el conflicto ucraniano. Al mismo tiempo, todos los mencionados y muchos otros funcionarios de Bruselas y de las capitales europeas están absolutamente de acuerdo en que Europa no tiene intención de convertirse en un mediador imparcial porque está del lado de Ucrania. También se declara que los europeos bajo ninguna circunstancia dejarán de apoyar a Kiev incluso después de la crisis. Es decir, quieren perpetuar el régimen actual. Por eso, cuando Europa, hablando así, de manera nada diplomática, literalmente se mete con sus valoraciones sobre las negociaciones, insistiendo en sus propios enfoques y pisoteando todos esos brotes de sentido común que mostró la administración de Donald Trump tras regresar a la Casa Blanca, no tenemos ninguna ilusión respecto a los verdaderos planes de los europeos. Ya mencioné cómo sabotearon los resultados de las negociaciones en 2014 y en 2015. También mencionaré diciembre de 2019, cuando por iniciativa del presidente Macron se llevó a cabo en París la reunión de ese mismo cuarteto de Normandía. Estuvieron presentes el presidente Putin, Zelensky, la canciller Merkel y el presidente Macron. En ese entonces, ahí se adoptó un documento que exigía cumplir con los acuerdos de Minsk. Y, ante todo, el cese al fuego en toda la línea de contacto y la coordinación de un estatus especial para Donbass, precisamente esas regiones que el régimen de Kiev declaró terroristas y contra las cuales se desató una guerra que continuó a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, en esencia, dejaban todo Donbass dentro del marco de Ucrania, otorgando a los habitantes de Donbass un estatus especial, refiriéndose principalmente a permitirles hablar ruso y tener sus propias estructuras administrativas. En la conferencia de prensa, sí, en la declaración de la cumbre del G7, aún no mencioné que, en pocas palabras, todas las firmas de nuestros colegas occidentales bajo el acuerdo de 2014, bajo los acuerdos de Minsk de 2015 y bajo los acuerdos de París, de los que Macron se sentía tan orgulloso públicamente en 2019, todas esas firmas resultaron ser puro cuento, como decimos aquí, pura farsa. Y después del inicio de la operación militar especial, Europa, ya representada por Londres, que siempre quiere que lo asocien con Europa y claramente quiere mandar ahí, echó abajo el resultado que se había logrado en otra ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul en 2022. Los europeos no hicieron nada cuando, en 2025, los contactos renovados entre Moscú y Kiev, tanto en Estambul como en Abu Dhabi, fueron interrumpidos unilateralmente por el régimen de Zelensky justo en medio de la discusión de pasos adicionales que habrían permitido que esas negociaciones fueran más productivas. En general, vemos los conocidos juegos de policía malo y no tan malo por parte de Europa. Eso no cambia nada. Si traducimos de manera directa todo lo que escuchamos desde Bruselas, Londres, París, Berlín y otras capitales, lo que le exigen a Moscú es la rendición. Justamente en eso radica el sentido de las declaraciones de Macron, Starmer y Merz después de la reunión con Zelensky el 7 de junio en Londres. Y unos días después, como informamos, los embajadores de esos países se presentaron en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores solo para confirmar el ultimátum de Londres. No se hizo ninguna otra propuesta sobre ningún otro tema.
En la declaración de la cumbre del G7 en Avian, nuevamente se habla del apoyo incondicional al régimen de Kiev, de la ayuda a Kiev para fortalecer su potencial militar, del aumento en el suministro de armas occidentales y de la necesidad de reforzar las sanciones contra la economía de nuestro país. Palabras como paz o resolución no se utilizan en la declaración del Grupo de los Siete. En la conferencia de prensa tras esta reunión en Avian, Macron habló mucho sobre la consolidación integral del Grupo de los Siete con una base antirrusa. Se alegró de que en Avian Europa haya podido demostrarle a Donald Trump el error de los acuerdos alcanzados en Alaska en agosto de 2025 y cambiar la postura de Washington. En otras palabras, se jactaba de supuestamente haber desviado al presidente de Estados Unidos del camino hacia la paz y haberlo encaminado hacia la senda de la guerra. De la misma manera, a pesar de las repetidas declaraciones de Trump sobre la inadmisibilidad de involucrar a Ucrania en la OTAN, el secretario general de la Alianza, Rutte, no se cansa de repetir que las puertas de la OTAN para Kiev siguen abiertas. En una situación donde las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden posiciones a diario en el campo de batalla, en Europa apuestan por los métodos abiertamente terroristas del régimen de Zelensky. Alientan sus ataques contra objetivos civiles, incluso en lo profundo del territorio ruso, incluyendo instalaciones médicas, edificios residenciales, dormitorios, colegios y centros infantiles, con la esperanza de sembrar descontento y pánico, y dividir a la sociedad rusa. Lo entendemos perfectamente. El verdadero objetivo de Occidente, bajo el pretexto de exigir negociaciones, es salvar al régimen de Zelensky y conservar a Ucrania como un punto de apoyo para continuar la lucha contra Rusia. Por eso quieren lograr un alto al fuego inmediato, para detener el avance ruso nuevamente, como ocurrió durante los acuerdos de Minsk, obtener una pausa, ganar tiempo para abastecer al régimen de Kiev con nuevas tandas de armas modernas y desplegar en el territorio controlado por Zelensky fuerzas de ocupación con un mandato antirruso bajo la bandera de la llamada coalición de los dispuestos. Aquí quien lidera la iniciativa es la Unión Europea. En cuanto a Estados Unidos, por lo que se puede evaluar de sus acciones, parece que están dejando de lado sus pretensiones de ser un mediador objetivo y siguen el mismo rumbo de aumentar la presión de sanciones contra Rusia. Además de la extensión de todas las sanciones de Biden, ya se ha adoptado un paquete considerable de sanciones de la administración Trump contra Rusia. Se ha olvidado la declaración del presidente de Estados Unidos, hecha justo después de Anchorage, sobre que en Ucrania se necesita una paz duradera y no solo un alto al fuego por un par de años, y que Alaska sentó las bases para avanzar en esa dirección. Ayer mismo, literalmente, el representante adjunto permanente de Estados Unidos, Pion, exigió un cese al fuego inmediato, nada más, no habló en absoluto de una solución a largo plazo. Y además de todo, Washington, al discutir varios problemas internacionales, ya ha declarado en más de una ocasión que para ellos no existen límites en forma de derecho internacional, ya sean tratados multilaterales o bilaterales, y que Estados Unidos, como saben, tiene su propia moral. En Europa tampoco se preocupan por el derecho internacional. Ellos llevan a cabo el saqueo de las reservas de oro y divisas de Rusia, imponen sanciones secundarias contra los socios comerciales de Rusia, chantajean a los países de la mayoría mundial, especialmente a la CEI y otros vecinos de Rusia, pero también a países de todo el mundo. La UE y Londres anuncian con orgullo sus planes de suministrar nuevas armas modernas a Ucrania, declarando abiertamente que se están preparando para participar en la guerra contra Rusia, amenazando con ataques a la región de Kaliningrado y a la península de Kola. El Ministerio de Defensa de Noruega informó sobre un acuerdo entre Noruega, Gran Bretaña y Alemania sobre el trabajo conjunto para buscar y destruir submarinos en el Atlántico Norte. Londres y París pretenden formar un Consejo de Seguridad Europeo bajo su mando, con la participación de los rusófobos más fervientes de la Unión Europea y, como bien pensaron, del régimen de Kiev. Y el comisario europeo de Defensa,
Kubilius, declaró que, dado que la membresía de Ucrania en la OTAN es imposible a corto plazo, y la entrada en la Unión Europea también llevará tiempo, es necesario discutir la posibilidad de una integración más estrecha de un grupo determinado de estados en el formato de una unión de defensa. Bueno, ¿por qué avergonzarse si ya en los Estados Unidos el Departamento de Defensa ha sido renombrado como Ministerio de la Guerra, que esta misma Unión Europea de Defensa que se planea se llame Unión de Guerra? Así sería más honesto. En cualquier caso, Europa se convierte una vez más en la principal amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Bruselas, junto con París, Berlín y Londres, de nuevo, al igual que la Alemania de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, están uniendo al continente bajo las banderas del neonazismo y la rusofobia. Esta vez, entregan estas banderas a Zelensky, poniéndolo a la vanguardia de la guerra contra Rusia. Es revelador que, desde el año 2022, los países de la Unión Europea y la OTAN voten en contra de la resolución anual de la Asamblea General de la ONU sobre la inadmisibilidad de la glorificación del nazismo. Hasta ese momento, hasta el año 22, se abstenían tímidamente. Y en la situación actual, como ven, Polonia fue la única en indignarse cuando Zelensky se arrodilló ante las cenizas de un secuaz de Hitler, un verdugo banderista de polacos y judíos, rusos y bielorrusos, en la ceremonia solemne de reinhumación de esas cenizas. Todo el resto de Occidente guardó silencio ante tal burla a la memoria de las víctimas del nazismo, y no fue un silencio tímido, sino que, en esencia, fue alentador. Es significativo que cuando el presidente Nawrocki privó a Zelensky de la máxima condecoración de Polonia, en solidaridad con el jefe del régimen, todos los presidentes anteriores de Ucrania empezaron a devolver sus órdenes polacas, Poroshenko, Yushchenko e incluso Kuchma, quien durante sus años de gobierno, a principios de los 2000, no fue visto públicamente colaborando con la ideología nazi. Esto significa que, en la práctica, las posturas nazis y racistas han sido alimentadas por los gobernantes de Kiev desde hace mucho tiempo, solo que antes las ocultaban. Estimados colegas, ayer conmemoramos una fecha trágica en la historia de nuestro país, 83 años desde el ataque armado de la Alemania de Hitler contra la Unión Soviética. El enemigo fue derrotado, pero, como estamos viendo, no aprendió la lección. Resulta especialmente preocupante el revanchismo agresivo de las actuales élites europeas, que una vez más pretenden derrotar a nuestro país. De hecho, es Berlín quien encabeza este movimiento, liderando la militarización de la Unión Europea y proclamando oficialmente planes para que el ejército alemán vuelva a ser el más fuerte de Europa. Vuelva a ser, es una frase muy reveladora en este contexto. Está claro contra quién se dirigirá el puño de hierro de este ejército alemán. Como declaró el jefe de la Luftwaffe hace apenas unos días, la aviación alemana está lista para luchar contra Rusia hoy mismo. Las élites actuales en Europa no ocultan que se preparan para una guerra con nosotros en un futuro próximo. Se mencionan plazos, a más tardar para el año 2030, pero lo importante no son los plazos, sino el fondo. Se ha anunciado, por ejemplo, y este es un hecho importante e interesante, que los Países Bajos están ensayando la creación de campos para prisioneros de guerra rusos en su territorio en caso de guerra con nosotros. Bueno, en esencia, los mismos campos de concentración que Alemania creó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se admite abiertamente que para prepararse mejor para una guerra con Rusia, Europa necesita algo más de tiempo. Y el jefe del Estado Mayor belga declaró cínicamente hace un par de meses, y cito, «Aún nos quedan unos años gracias a la sangre de los ucranianos, que nos están comprando este tiempo». Los intentos de Occidente por lograr una revancha histórica son evidentes. Por ello, al régimen de Kiev se le permite todo, incluyendo la imposición del culto a los colaboradores de Hitler, la prohibición legal del idioma ruso en todos los ámbitos y de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, en violación directa de la Carta de la ONU, de numerosas convenciones internacionales y de la propia Constitución de Ucrania. Prácticamente el mismo día en que Zelensky firmó otra ley rusofóbica,
esta vez sobre la no aplicación de la Convención Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias al idioma ruso. Ese mismo día Ursula von der Leyen anunció con orgullo el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, comenzando por el primer capítulo de negociación. Este capítulo, por coincidencia, trata sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Ni en este sentido, ni en ningún otro momento, se ha escuchado desde Bruselas u otras capitales europeas ni una sola palabra de crítica hacia Kiev por su política en materia de esos mismos derechos humanos. Al contrario, Bruselas, Londres, París, Berlín glorifican al régimen de Zelensky como si luchara por los valores europeos, confirmando así en qué valores se basa realmente la Unión Europea. Resulta que la Unión Europea moderna se adhiere a los valores del nazismo. Una vez más en la historia, cualquier verdad sobre lo que está ocurriendo se convierte instantáneamente en un tabú. Hay muchísimos ejemplos. Entre los últimos está la prohibición a la publicación europea político de publicar mi artículo, a pesar del acuerdo previo. Ahí tienen su libertad de expresión. Por cierto, hemos distribuido el texto del artículo en los materiales para la reunión de hoy. Espero que les sea de utilidad. Por cierto, si vamos a mencionar las apariciones en la prensa, ya en enero de 2018, hace 8 años, nuestro periódico Commerçant publicó mi entrevista titulada 2018. La carga de rusofobia no tiene precedentes. En esa entrevista se advertía a Occidente sobre sus planes agresivos y se daban numerosos ejemplos de la disposición de Rusia para normalizar las relaciones con Europa basadas en el respeto mutuo y un equilibrio justo de intereses. Lamentablemente, la muestra de buena voluntad durante años por parte de los líderes rusos, y personalmente del presidente Putin, para reducir la tensión que se acumulaba de forma explosiva en la Unión Europea y la OTAN hacia Rusia, no fue correspondida. Como resultado, tenemos la situación actual, donde cualquier posibilidad de negociaciones en igualdad de condiciones es rechazada por los burócratas de Bruselas y sus cómplices en Berlín, París y Londres. Lo recalco una vez más. Ellos quieren revancha. Quieren que Rusia capitule y acepte la absorción de Ucrania, encabezada por el actual régimen nazi, ya sea por la Alianza del Atlántico Norte o por la Unión Europea. Y ya no hay ninguna diferencia en eso. El grado de obsesión de Occidente con el deseo de derrotar a Rusia se ilustra con las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización occidental, ustedes lo saben. Con el fin de aumentar el gasto en Ucrania en 2025, los volúmenes de ayuda oficial a los países más pobres del mundo se redujeron en más de un 23%. Los 5 principales donantes limitaron su ayuda al sur global, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Francia. La limitaron debido a que están aumentando la ayuda a Ucrania. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones sobre las verdaderas prioridades de Occidente. El complejo de superioridad de Occidente no se manifiesta solo en su enfoque de la crisis ucraniana. Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa buscan un dominio global total para que nadie les impida seguir extrayendo recursos en todas partes y viviendo a expensas de los demás. De ahí la tarea declarada por Washington de apoderarse de los mercados energéticos mundiales. En enero fuimos testigos de una invasión armada de Estados Unidos en Venezuela con decenas de muertos y heridos. El presidente del país y su esposa fueron secuestrados. Y Washington no ocultó que se trataba principalmente de obtener el control de la industria petrolera venezolana. La agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán en marzo desestabilizó seriamente la situación no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo. Y hace poco el presidente Trump dijo que Estados Unidos, si las negociaciones fallan, tomará el control del estrecho de Hormuz. Y resulta que se trata de petróleo otra vez, y no de otra cosa. Y, por supuesto, la presión neocolonial se aplica abiertamente ahora contra Cuba, con la que confirmamos nuestra solidaridad. El Occidente busca con insistencia establecer su influencia en el desarrollo de rutas energéticas y de transporte en Asia Central y el Cáucaso Sur.
Francia intenta derrocar a los gobiernos de orientación nacional que no le agradan en los países del Sáhara Sahel y otras partes del continente africano. Al mismo tiempo, París se apoya no solo en separatistas locales, sino también en grupos terroristas, y cada vez más en milicianos de formaciones ucranianas que decidieron abrir un segundo frente contra Rusia en África. En Asia Oriental, donde hasta hace poco todos reconocían el papel central de la ASEAN y los mecanismos universales de cooperación creados en torno a ella, ahora se crean tríos y cuartetos de bloques cerrados con un enfoque militar, algunos incluso con un componente nuclear. La OTAN ya declara que, contrario al objetivo de proteger el territorio de sus miembros, la alianza tiene derecho a liderar en todo el continente euroasiático porque, según dicen, las amenazas para ellos ahora provienen del mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán y el sudeste y noreste de Asia. Se perfila un panorama complejo de la apropiación de todo el continente euroasiático. Empezando por el oeste, con la preservación del régimen nazi en Ucrania, la creación de nuevas amenazas a la seguridad de Rusia, la presión a otros estados postsoviéticos para seguir la línea occidental y unirse a las sanciones, hasta la promoción de estrategias indopacíficas en el este del continente con el fin declarado de contener a China y a Rusia. A esta línea, como saben, oponemos el concepto de una arquitectura de seguridad y cooperación continental, una arquitectura abierta a todos los países sin excepción situados en Eurasia. De esto se habló en la reciente cumbre Rusia-ASEAN en Kazán. Nosotros y quienes piensan como nosotros no imponemos nada a nadie, solo proponemos iniciar un diálogo serio sobre todos los problemas y conflictos de el continente más grande del mundo. De qué posición prevalezca al final, la subordinación de todos a un solo centro o el trabajo colectivo y la formación de un equilibrio de intereses, depende, sin exagerar, el futuro del orden mundial. Rusia y nuestros socios de la CEI, la OTSC, la Eurasec, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras asociaciones regionales eligen inequívocamente el camino del diálogo, manteniendo el compromiso con los principios consagrados en la Carta de la ONU tras la derrota del nazismo y el militarismo en la Segunda Guerra Mundial. No se puede permitir la revisión de los resultados de la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, y mucho menos se puede permitir el resurgimiento de aquellas fuerzas del mal que la desataron. La mayoría mundial debe ser consciente de su responsabilidad en este asunto. Defender la Carta de la ONU y oponerse a los intentos de detener el proceso histórico objetivo de formación de un orden mundial multipolar justo. Para concluir, quisiera señalar que, a pesar de todas las artimañas de las élites europeas y sus clientes de Kiev, todos los objetivos y tareas de la operación militar especial se cumplirán. Declaración de independencia, y fue precisamente con ese estatus que Rusia y todos los demás reconocieron al Estado ucraniano. Es necesario garantizar la anulación de las leyes discriminatorias contra la lengua rusa y la ortodoxia canónica, y reconocer las nuevas realidades geopolíticas tras la libre expresión de la voluntad de la población de Crimea, el Donbass y Novorrusia. El presidente Putin, durante su intervención en el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al comentar a petición de los periodistas el conocido e insolente mensaje de Zelensky, no se dirigió al líder ilegítimo de la Junta de Kiev, sino a los combatientes y comandantes rusos en la línea de contacto. Él dijo: todo el país los observa, todo el país está orgulloso de ustedes y confía en ustedes. Sigan trabajando, hermanos. Sigan trabajando, hermanos. Estas palabras fueron transmitidas por radio hace muchos años, antes de morir, por nuestro combatiente, un daguestaní que fue rodeado por una banda de terroristas en el Cáucaso. Al final, esos terroristas fueron aniquilados. La misma suerte les espera a sus seguidores actuales. Gracias. Muchas gracias. Damas y caballeros, ahora tienen la oportunidad de hacer sus preguntas. A quien desee hacer una pregunta, se le proporcionará un micrófono para. Adelante,
Yemen. Quisiera agradecer a la Academia Diplomática por la organización de nuestro evento. Gracias a Su Excelencia, el señor Lebrow, por la exhaustiva información que concierne tanto a su región como al Medio Oriente. Ayer se llevó a cabo una reunión ministerial en Jordania. Fue todo un éxito. Hablamos sobre la apertura de la navegación en el estrecho de Hormuz y el fin de la operación militar. También hablamos sobre Qatar y otros países de la región. Señor ministro, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál cree que podría ser la contribución regional e internacional para asegurar el mantenimiento de este acuerdo, especialmente considerando que la reunión ministerial en Jordania enfatizó la defensa de los países árabes, incluidos los del Golfo? La segunda pregunta es, ¿hasta qué punto estos acuerdos de paz en la región pueden crear un entorno para lograr la paz regional e internacional? En particular, ¿pueden estos acuerdos sentar las bases para asegurar una paz justa y duradera para los palestinos? Es una pregunta muy importante. Sin duda, no solo seguimos el desarrollo de los acontecimientos, sino que adoptamos una postura activa y, en todos nuestros contactos, estimulamos el proceso de negociación. Es inaceptable que se haya intentado una agresión directa contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Esto no fue provocado por nada, excepto por las declaraciones de Washington de que se debe poner fin a la situación en la que Irán ha sido un foco de terrorismo durante 47 años. Todos entendemos que aquí no existe ningún hecho que lo respalde. El hecho de que Irán y otros países de la región tengan sus propios intereses más allá de sus fronteras. Esto es bien sabido. Y los miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo tienen intereses tanto en el continente africano como en otras partes del mundo. Por lo tanto, simplemente exigirle a un Estado que cese cualquier vínculo externo, incluso en el contexto del conflicto palestino. Esto es, como saben, un problema muy serio que aún no se ha resuelto. Diré un par de palabras sobre esto un poco más tarde. Esto es injusto. Y gracias a Dios que nuestros colegas estadounidenses finalmente se dieron cuenta de la necesidad de un arreglo diplomático. Probablemente no fue fácil superarse a sí mismos, como escriben algunos. La decisión se tomó entre disputas, pero prevaleció la línea de retorno a la paz, y nosotros apoyamos esto activamente y estamos listos para facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Saludamos la muy útil, no siempre visible, pero fructífera labor de Pakistán en la organización del trabajo de mediación, junto con Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Y este cuarteto, cuya reunión mencionó, me parece que es un nuevo formato interesante. No es la primera vez que se reúne. Y siempre sus acuerdos, que se dan a conocer, tienen como objetivo estimular el diálogo y crear condiciones para una seguridad confiable. Rusia ha estado diciendo esto durante mucho tiempo y no solo diciendo. Hemos realizado varios eventos dedicados al desarrollo del concepto de seguridad en la región del Golfo Pérsico. Invitamos a representantes científicos, académicos y expertos de todos los países ribereños del Golfo. Y queremos invitar cordialmente a las monarquías árabes, a la República Islámica de Irán y también a todos sus países vecinos, incluidos, por supuesto, Irak y Jordania. Consideramos muy importante su participación en este proceso. Fueron eventos muy útiles y comenzaron hace más de 10 años. Queríamos actuar de manera preventiva. Se trataba de desarrollar medidas de confianza, de transparencia en la actividad militar. Bueno,
aproximadamente los mismos principios que fundamentaron la creación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Luego, nuestro trabajo se vio interrumpido por la pandemia de COVID, pero afortunadamente lo hemos podido reanudar sin mayores contratiempos. Y no hace mucho tiempo se envió el concepto actualizado a los países del Consejo de Cooperación y a la República Islámica de Irán. Esperamos que esto ayude a motivar a todas las partes interesadas a entablar negociaciones constructivas sobre la formación de un equilibrio de intereses y la consolidación de este equilibrio de intereses en acuerdos. Acuerdos legalmente vinculantes, de preferencia. Iniciativas similares, incluso antes del conflicto actual que comenzó tras el ataque a Israel, iniciativas para desarrollar algún sistema de cooperación en la región del Golfo, fueron propuestas por la República Popular China. Últimamente, otros países también han mostrado interés en esto, incluidos los egipcios. He oído que Arabia Saudita está interesada en la formación de algún tipo de modelo regional. Seguramente cada una de estas iniciativas tiene sus propios matices. Lo principal, me parece, es que el acuerdo y la arquitectura, en cualquier forma que surja, sean inclusivos y abiertos, y que permitan, precisamente dentro de esta estructura universal, discutir cualquier inquietud y tratar de regularla. Si esto se parece, aunque sea un poco, en algo a las acciones actuales que está tomando la Unión Europea, que constantemente está hablando, una y otra vez, de la necesidad de fortalecer aún más la seguridad europea, pero que entiende por esta seguridad principalmente una protección frente a Rusia, lo que implica el despliegue de fuerzas militares en el territorio de lo que quede, después de todo, de Ucrania. Entonces estamos ante una situación que realmente merece ser analizada con mucho cuidado y atención. Ahora, en nuestra frontera occidental, en Lituania, Alemania vuelve a desplegar, como en los años de la Segunda Guerra Mundial, a 5.000 de sus militares y equipo de combate. Quieren un sistema de seguridad frente a Rusia y contra Rusia. O mejor dicho, dicen que es frente a Rusia, pero en realidad es una seguridad en contra. Y sería lamentable que ideas similares surgieran y se promovieran también en relación con el Golfo Pérsico. Creemos que sería un error que los países árabes comenzaran a unirse contra la República Islámica de Irán. Gracias a Dios, todavía no vemos tales ideas. Y también señalaré que el vicepresidente de los Estados Unidos, J. Vance, al concluir las reuniones que tuvieron lugar en Suiza con representantes iraníes, con representantes de Pakistán y Qatar, J. Vance dijo que nosotros, no recuerdo la cita exacta, pero el sentido es claramente que necesitamos un acuerdo regional. Considero que esto debe ser bienvenido, y estamos dispuestos a participar activamente en la discusión de este tipo de ideas. Pero en lo que respecta a Palestina, pues esto. Todos deberíamos sentir vergüenza, así lo diré, ¿por qué? Los esfuerzos realizados durante muchos años, encaminados a eliminar a Palestina de las prioridades de la comunidad mundial, lamentablemente, están dando resultados. Y, además, les recordaré que, en el otoño del año pasado, cuando nuestros colegas estadounidenses presentaron un proyecto de resolución sobre la creación de un Consejo de Paz por iniciativa del presidente Trump, no vimos en esa resolución nada que vinculara de ninguna manera el plan estadounidense para Gaza con las decisiones vigentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General. Llamamos la atención sobre esto. Los colegas estadounidenses dijeron que no añadirían nada, que no cambiarían nada. Y teníamos serias dudas sobre si la adopción de tal resolución ayudaría a los palestinos. Y no aplicamos el veto junto con nuestros amigos chinos solo porque los propios palestinos y todos los demás amigos árabes nos pidieron encarecidamente que dejáramos pasar esta resolución. Fue adoptada sin Rusia y China, pero nosotros, al abstenernos y no aplicar el veto, de hecho nos comprometimos a cumplirla. Y señalaré que nuestro presidente se dirigió oficialmente a los líderes estadounidenses, diciendo que de los fondos que están ilegalmente congelados en los Estados Unidos, de las reservas de oro y divisas de Rusia,
que son varios miles de millones. Entregamos 1.000 millones de forma gratuita para la reconstrucción de Gaza en el marco de la implementación de esta resolución del Consejo de Seguridad. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Pronto se cumplirá un año. No hemos recibido ninguna respuesta y surge la pregunta: ¿quiénes promueven este plan están realmente interesados en obtener recursos para la reconstrucción de Gaza o se planea entregar todo el sector para la creación de una riviera, como muchos suelen decir? ¿Y si consideramos el problema de Palestina? Entonces no podemos olvidar lo que está sucediendo en Cisjordania, donde se está haciendo todo lo posible para que nunca exista un Estado palestino. Bueno, el primer ministro Netanyahu declaró oficialmente que este Estado, refiriéndose al Estado palestino, nunca existirá según su postura. Además, él habla sobre el concepto del Gran Israel, una idea que, según algunos, incluso abarca territorios que van desde el río Nilo hasta el Éufrates. Por otro lado, en Siria, el territorio ocupado actualmente por las tropas israelíes se está expandiendo poco a poco. Esta es una situación preocupante, porque, bueno, siempre iremos. El presidente Putin ha enfatizado especialmente que nunca subestimaremos los intereses de seguridad de Israel. Lo hemos demostrado en la práctica muchas veces. Y al mismo tiempo, estamos convencidos de que a través de amenazas, a través de la toma de nuevos territorios en los que históricamente nunca ha habido nadie más que quienes viven allí ahora, y decir que solo esto garantizará la seguridad, bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Es difícil decir hasta qué punto funcionará. Pero en Cisjordania, los nuevos planes para la construcción de asentamientos en Jerusalén Este, si se implementan, simplemente será físicamente imposible crear un Estado palestino contiguo sobre el terreno. Nosotros, por supuesto, confiamos aquí ante todo en los propios palestinos, en nuestros amigos árabes. Esta es su región. En esta región hay muchos problemas, muchas contradicciones. Estamos muy interesados en que estas contradicciones se resuelvan gradualmente. Estamos listos para hacer nuestra contribución. Durante mucho tiempo y no hace mucho, hemos estado ayudando a restaurar la unidad palestina. He oído que hace poco, Abu Marzak, representante de Hamás, volvió a pedir que se realice algún tipo de evento con la participación de todos los palestinos. Por ahora, según entendemos, parece que todos están listos, pero Fatah no lo está. Esto, por supuesto, no añade optimismo, porque es necesario contraponer. A las tendencias de reescribir las decisiones de la ONU, se debe contraponer una posición única y de principios. Me ha llevado muy lejos con su pregunta, así que continuemos. Damas y caballeros, por favor. Por ahora no hay voluntarios. Allá. Tenemos un voluntario. Muchas gracias, estimado Sergei Viktorovich. Represento a la Liga Árabe. Muchas gracias a usted por... Nosotros también lo escuchamos muy mal hoy. Por cierto, se oía muy bajo. No sé si es el sistema. ¿Se escucha? No ocupo. Micrófono. Bien, gracias. Hable al micrófono, al normal. Mi pregunta es, ¿planea usted sentarse a negociar con los ucranianos en un futuro cercano? ¿Y por qué últimamente todo ha estado tan callado? ¿Cuáles son sus planes respecto a estos temas? Gracias. Siempre planeamos un futuro brillante.
y sobre todo para que nuestro país viva en total seguridad. ¿Y para qué? En ningún lugar del mundo se vulneren los intereses de los ciudadanos rusos y de quienes se consideran parte del mundo ruso, parte de la cultura rusa. Como ya mencioné anteriormente en mi discurso, se nos está volviendo a exigir una vez más que mostremos disposición para negociar. Y el señor Costa, cuando Macron lo regañó, comenzó a retractarse de sus palabras y a decir que no ve ninguna posibilidad de hablar con Rusia porque Rusia no está dispuesta a negociar. Aquí está su cita. La Unión Europea no discute negociar con Rusia, pues Moscú no ha mostrado disposición para ello. La Unión Europea no puede ser mediadora, ya que apoya a Ucrania. Macron dijo aproximadamente lo mismo. Entonces, ¿de qué están hablando y a qué negociaciones están convocando? A negociaciones en las que Europa exige un papel decisivo para sí misma. Y Macron formuló la postura hacia Rusia tras la cumbre de Evian. Tenemos la postura de la reunión de Londres. Gran Bretaña, Francia y Alemania tras reunirse con Zelensky. Ahí no se habla en absoluto de ningún equilibrio de intereses. Ahí exigen detenerse de inmediato, sin liberar los territorios retenidos ilegalmente de la República Popular de Donetsk, inclusive. Hacerse de la vista gorda ante el hecho de que en el territorio restante de Ucrania se desplegarán fuerzas de ocupación, encabezadas por los británicos e ingleses, por los británicos y franceses. Además, nos exigen reparaciones. Van a inundar a Ucrania con armas a expensas de nuestros fondos robados y saqueados en Bruselas. Y luego, cuando paguemos todas las reparaciones, se podrá empezar a hablar con nosotros. Bueno, solo imaginen cómo se ve esto desde el punto de vista de la reputación y la salud mental de los líderes de la Unión Europea que plantean tales condiciones. Estamos listos para hablar con Kiev, tal como siempre lo hemos estado. Estábamos listos para hablar en Estambul en el 2022, cuando los ucranianos trajeron propuestas sobre cómo terminar el conflicto, garantizando los intereses legítimos del Donbass. Esas propuestas fueron rubricadas y ya se podía preparar el tratado final para su firma, pero Boris Johnson lo prohibió. Antes de eso, en el año 2015, las negociaciones para elaborar los acuerdos de Minsk, en los que también participamos. Esos acuerdos fueron pisoteados, les importaron un bledo, tanto Berlín como París. Posteriormente, cité el ejemplo de las negociaciones que Macron organizó en diciembre de 2019, donde se estipuló claramente por escrito que se debían cumplir los acuerdos de Minsk, incluyendo el otorgamiento de un estatus especial para el Donbass. Nadie cumplió nada de esto, y no fuimos nosotros quienes no cumplieron. Por cierto, en París, cuando en 2019 Macron, como les gusta a los franceses, organizó con tanta pompa esta reunión del Cuarteto de Normandía, antes de ella los expertos prepararon un documento que los líderes debían aprobar. Y el borrador del acuerdo que se presentó a la consideración del Cuarteto de Normandía incluía el primer punto: la retirada de fuerzas y equipos a lo largo de toda la línea del frente. A lo largo de toda la línea del frente. Y cuando los líderes de los 4 estados se sentaron a la mesa de negociaciones, Zelensky miró ese papel y dijo: no estoy de acuerdo con esto, no quiero retirar las fuerzas a lo largo de toda la línea del frente. Elijamos 3 puntos experimentales. En estos 3 puntos, llevaremos a cabo tal retirada en la línea de contacto. Bueno,
El presidente Putin se encogió de hombros. Macron tampoco estaba en muy buen estado cuando todos le dijeron que el documento estaba listo, y Zelensky simplemente lo rechazó. ¿Y bien? Al final, en este punto se acordó que la separación se llevaría a cabo solo en 3 sectores del frente, todo lo demás fue aprobado. Pero en realidad, ni los requisitos políticos del documento de París sobre otorgar urgentemente un estatus especial al Donbass y consagrarlo en la Constitución de Ucrania, se cumplieron. Ni siquiera se cumplió lo que el propio Zelensky propuso. No hubo ninguna retirada de fuerzas y equipos en esos 3 puntos que él mismo señaló. Por eso, sí, y el último ejemplo, el año 2025, Rusia abogó por negociaciones directas. Nos reunimos también en Estambul. Y en Ginebra, creo, sí, también, y en Abu Dhabi. Y la última reunión, que fue el verano del año pasado, terminó con que, en respuesta a los lamentos ucranianos sobre el bajo nivel de los equipos negociadores y las quejas de que las negociaciones se dedicaban principalmente a cuestiones humanitarias, en respuesta a estas preocupaciones, nuestra delegación, por encargo del presidente Putin, propuso elevar sustancialmente el nivel de los negociadores. No voy a dar nombres ahora, pero elevar de manera muy seria el nivel de los jefes de los equipos negociadores. Y en los equipos negociadores crear 3 grupos, 3 vías de negociación: humanitario, político y militar. Bueno, parecería exactamente lo que los negociadores ucranianos decían que faltaba. Simplemente desaparecieron del radar y en otoño dijeron que no, que suspendían las negociaciones. Estamos listos para retomarlas en cualquier momento, justo donde se quedaron. Seguramente, el año pasado alguien les volvió a decir a los ucranianos que no hicieran nada para continuar el diálogo. Vayan a pelear. Y ahí están, peleando. Pero repito, cada vez que el presidente habla sobre el tema de Ucrania, subraya que preferimos claramente un acuerdo político y diplomático. Ese acuerdo existió, sus parámetros se discutieron y, básicamente, se acordaron en Alaska. Hace casi un año, cuando los negociadores estadounidenses propusieron su programa, su plan de acción, y nosotros aceptamos ese plan. Y su implementación implicaba iniciar negociaciones sobre los detalles del acuerdo político. Bueno, como ven, no quiero ni sospechar que lo de Alaska, al igual que las acciones europeas, fue planeado para ganar tiempo y rearmar al régimen de Kiev. Ni siquiera quiero pensarlo, pero en la práctica resultó ser así, resultó como resultó. Sugiero darle la palabra al ministro para una pregunta. Gracias por darme la palabra. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. Es de conocimiento público que algunos países de Europa Occidental se han comprometido formalmente a aumentar el gasto militar hasta alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto total, específicamente para el año 2035. Se lanzó un programa de rearme de $800.000 millones o euros, ya ven. Finalmente, se puede decir que la industria militar está operando a un ritmo de guerra. ¿Cuál es su opinión sobre ese escenario tan peligroso? Gracias. ¿En qué escenario peligroso?
en el aumento del gasto militar de los países de la OTAN al 5%. El aumento del gasto de los países de la OTAN al 5% no es un plan, fue una exigencia de la administración Trump. Esta exigencia fue apoyada activamente por el secretario general Rutte y ahora se ha consolidado como una guía para la acción. Algunos ya se han acercado al 5%, otros quieren ganar tiempo, mostrar algún tipo de estadística que resulte engañosa. Y otros esperan a que la administración Trump se retire de la escena política. Este movimiento es imparable. Definitivamente están incrementando sus gastos militares. Tanto la OTAN como la Unión Europea están aumentando las inversiones en su industria militar. Están reorientando la producción civil hacia la militar, tal como está ocurriendo en el sector automotriz de Alemania, por ejemplo, y en los Estados Unidos se está observando el mismo fenómeno. El complejo militar industrial, cuando se invierte así en él, permite sostener la economía. Y sobre lo que sucederá después de que todos estos planes alcancen algún tipo de culminación. Nadie piensa en eso por ahora, aunque personas serias empiezan a hablar de la necesidad de entender hacia dónde vamos con esta postura que ha tomado Europa. Al igual que Hitler, que quería destruir por completo la civilización rusa, básicamente, para apoderarse del espacio. Estas personas, bueno, también piensan más o menos en la misma dirección. Hubo muchas filtraciones sobre planes para desmembrar a Rusia, que se gestaron tras la caída de la Unión Soviética, pero entonces no tuvieron éxito, y Rusia renació a principios de los años 2000 con el presidente Putin. Ahora esto vuelve a causar irritación. ¿Por qué? No porque Rusia no los escuche, sino porque Rusia siempre ha sido un obstáculo para el dominio total de Occidente. Y lo que más les irritaba era que la cultura rusa, la civilización rusa, absorbió mucho de los verdaderos valores europeos. Desde la época de Pedro, pero no solo entonces. Incluso antes hubo procesos que nos acercaron. Pero, al asimilar los valores europeos, Rusia siguió siendo una civilización independiente, siguió siendo precisamente una potencia euroasiática, mostrando pleno respeto por los pueblos que no representaban a la civilización europea. Hoy en día es un país euroasiático multinacional. A los europeos no les gusta esto. Y bueno, ya di ejemplos de las posturas con las que presentan un ultimátum para que nos sentemos a negociar. Quieren que nos sentemos a negociar, como acabo de mencionar, para que cumplamos sus ultimátums, incluyendo el pago de reparaciones y muchas otras cosas, además de aceptar que se desplieguen en Ucrania tropas de ocupación con un mandato antirruso. Por eso, incluso, saben, lo que es interesante es que distribuimos materiales para la reunión de hoy, ya los tienen, espero que despierten su interés, pero hay otro material. Simplemente nos dio curiosidad saber que líderes de la industria suministraron armamento a la Alemania de Hitler durante la invasión a la Unión Soviética. ¿Y qué están haciendo ahora estas corporaciones? ¿A qué se dedican? Se dedican a lo mismo, en la gran mayoría de los casos. Así que, noten cómo suben los presupuestos militares en la OTAN y la Unión Europea. Ahí los gastos militares se están multiplicando y nadie tiene la intención de detenerse. Al menos no la actual dirigencia en Bruselas, Ursula von der Leyen y todos sus colaboradores. Sus secuaces no quieren pisar el freno.
Nosotros vemos esto como una confirmación más de la necesidad de seguir nuestra conocida máxima: confía en Dios, pero no te descuides. Y finalmente, ¿saben? Nuestra confianza en Europa se mantuvo durante demasiado tiempo. Y el presidente Putin mencionó esto poco después del inicio de la operación militar especial. En uno de sus discursos, al caracterizar: debido a la traición y la falta de fiabilidad de los colegas europeos, él estableció un límite muy claro y contundente. Y dijo que siempre estamos dispuestos al diálogo, uno que sea serio y concreto, pero que ya no habrá el mismo tipo de vínculo diplomático y comercial con las naciones de Europa y Occidente que el que teníamos antes de febrero de 2022. Y antes de febrero de 2022, como seguramente saben, intentamos por todos los medios evitar que la situación en Ucrania derivara en un conflicto militar. Y se llevaron a Bruselas y Washington borradores de documentos. Hubo reuniones en Bruselas entre nuestra delegación y la delegación de la Alianza del Atlántico Norte. Me reuní con Tony Blinken en Riad a principios de febrero de 2022. Hasta el último momento esperábamos que recapacitaran y que el sentido común prevaleciera. No, nos dijeron, sí, el punto fue el rechazo a la expansión de la OTAN y otros bloques militares, y a organizar garantías de seguridad universales para todos, tanto para Ucrania, como para Rusia y para Occidente. Nos dijeron, no, ustedes no pueden interferir en nuestras relaciones, en la relación de la OTAN con Ucrania. Y no vemos ninguna otra forma en que la situación pueda desarrollarse. Podemos prometerles, eso fue lo que Tony Blinken dijo entonces que los misiles terrestres, los sistemas terrestres de misiles de crucero de corto y mediano alcance se despegarían en Ucrania de forma limitada, en las cantidades que acordaríamos con ustedes más adelante. ¿Y qué diferencia hay en qué cantidades tengan en mente? Cualquier misil terrestre de corto y mediano alcance que estuviera prohibido hasta que Estados Unidos se retiró de ese tratado, cualquier misil en Ucrania. Eso ya es una amenaza directa para la Federación de Rusia. Por eso, ahora no veo a nadie en la Unión Europea que hable en serio, me refiero al liderazgo de la Unión Europea. Algunos países intentan, después de todo, volver a basarse en sus propios intereses. Esa era la política de Viktor Orbán en Hungría. Ahora vemos la misma política en Eslovaquia. En la República Checa se empieza a entender lo perjudicial de una mayor militarización y de esta rusofobia que la burocracia de Bruselas fomenta de manera histérica. Gracias. Kenia, por favor. Muchas gracias. Su Excelencia, estimados colegas, buen día. Quisiera agradecer al ministro Lebrov por su intervención y quiero confirmar que tiene espera con ansias la cumbre Rusia-África que se celebrará en octubre de este año en Moscú. También quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión sobre el papel de los países africanos para resolver este conflicto? Muchas gracias. Los países africanos, desde el inicio de la situación actual, desde el comienzo de la operación militar especial, han mostrado interés en brindar asistencia. Destacaré especialmente los esfuerzos del presidente de la República de Sudáfrica, Ramaphosa, quien en 2023, antes de
La segunda cumbre Rusia-África acudió a una reunión con el presidente Putin. Como parte de un grupo de países africanos, eran cerca de 10, sobre cuestiones de contribución a los esfuerzos para resolver el conflicto. Ellos aceptaron nuestros análisis y evaluaciones de la situación, incluidas las evaluaciones de la trayectoria histórica que frustró la firma del acuerdo en Estambul en abril de 2022. Tanto el presidente Ramaphosa como su equipo estuvieron especialmente interesados en lo que podrían hacer para ayudar a aliviar el aspecto humanitario de esta situación. Y tras esta discusión, la entonces ministra de Relaciones Exteriores de la República de Sudáfrica, Naledi Pandor, y yo acordamos una declaración final. Fue distribuida y se centró en algunos pasos concretos que permitirían hacer más eficiente el mecanismo de intercambio de prisioneros, la búsqueda de personas desaparecidas, etc. Y posteriormente, este grupo mantuvo su actividad. En los últimos tiempos, hasta el momento no se han presentado propuestas concretas, pero tenemos pleno conocimiento de que Sudáfrica y varios otros países africanos forman parte del Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania, el cual fue establecido bajo la iniciativa de la República Popular China y Brasil, y que en la actualidad se encuentra reuniéndose periódicamente en las Naciones Unidas a nivel de representantes permanentes. Incluso invitan allí, por extraño que parezca, además de a los países del sur global, invitan a representantes de Francia y Suiza. Bueno, probablemente no sea inútil que los franceses y los suizos escuchen la voz de la mayoría mundial. Pero por ahora nosotros, sí, y allí participan la República de Sudáfrica y otros países africanos. Creo que sí hay. Nosotros nunca hemos rechazado ninguna de las iniciativas que han surgido de diferentes regiones del mundo. Siempre les dimos una oportunidad de realizarse, expresamos disposición para ayudar y tomamos las medidas correspondientes. Ahora nos concentramos en alcanzar los objetivos de la operación militar especial, partiendo de la base de que todos los acercamientos occidentales y todas las esperanzas en Occidente como mediador honesto han fracasado hace mucho tiempo. Y simplemente no hay necesidad de tomarlos en serio. También está la cumbre Rusia-África para fines de octubre en Moscú. La agenda es esencialmente económica, economía digital, tecnología, inteligencia artificial, salud, inversiones. Las liquidaciones en el comercio mundial. Pero los temas políticos también se discutirán. Y si los amigos africanos traen ideas, se analizarán con cuidado. Muchas gracias. México. Los drones ucranianos están atacando la infraestructura civil de Rusia. Hace poco impactaron en una refinería en Moscú. Creo que todos estamos preocupados por esto. Es un problema común de alguna manera. ¿Podemos esperar reciprocidad por parte de Rusia en este asunto? Nuestra embajada considera que nuestra embajada en Kiev está en peligro. Esa es nuestra pregunta. Se realizan ataques contra aquellos objetivos que están relacionados con las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto incluye, por supuesto, instalaciones energéticas e infraestructura de transporte.
Sobre la reciprocidad, bueno, ya sabe, la reciprocidad en estos temas es difícil de encontrar, porque usted citó el ejemplo de la refinería de petróleo de Moscú, pero eso se puede vender de alguna manera a su propia población ucraniana y de la comunidad internacional, como un ataque a la base energética de Rusia, base que se utiliza para las operaciones de combate. Pero de lo que hablamos hoy al principio de la reunión, y Starobilsk, y lo que pasó con el autobús que transportaba a niños deportistas bielorrusos, y los ataques al hospital, a las escuelas donde se formaba a maestros de primaria. Todo esto se hace de forma deliberada. Como ya dije, quieren sembrar el pánico, quieren socavar la unidad de nuestra sociedad. Hitler no lo logró, Napoleón no lo logró, y bueno, este tal Zelensky en alguna de sus películas, cuando se dedicaba a actividades artísticas aficionadas, creo que interpretó a Napoleón, pero bueno, probablemente ahí termine su parecido. No funcionará, nunca ha funcionado y ahora tampoco funcionará. Y sobre sus embajadas, hace ya unos 2 meses advertimos oficialmente a todos los colegas extranjeros, tanto a embajadas como a empresas, que recomendamos para evitar malentendidos, evacuar Kiev. Esta recomendación sigue vigente. No es simplemente que mañana pueda ocurrir alguna cosa totalmente inesperada que muchos esperan. Es simplemente una recomendación basada en la estrategia que tiene un carácter a largo plazo y que se llevará a cabo sin falta hasta alcanzar los objetivos de la operación militar especial. Pero ¿cómo se puede dejar? Ya lo he dicho muchas veces, no hay otro país en el mundo donde se prohíba un idioma, y menos un idioma oficial de la ONU. En países árabes y tierras palestinas, el hebreo no se prohíbe. En Israel el árabe es libre y el farsi tampoco se prohíbe. Es más, lo diré de nuevo, incluso en Irlanda el idioma inglés no está prohibido. Pero en Ucrania el ruso está prohibido. Y el hecho de que, por cierto, veo al representante de la ONU en Rusia, seguro informa a sus superiores sobre nuestro trabajo y los temas que aquí se discuten. Cuando en el Día Nacional de Rusia, precisamente el 12 de junio, el mandatario Zelensky promulgó oficialmente la ley que establece que Ucrania no aplicará la Carta Europea de las Lenguas Regionales a la lengua rusa. Y la ONU reaccionó de forma muy vaga, por no decir que no reaccionó en absoluto. Esta es una historia de hace tiempo. Hace un año presentaron ante la Rada Suprema una ley para que el idioma ruso no estuviera en Ucrania, bajo la Carta de Protección de Lenguas Regionales y Lenguas Minoritarias. Luego pospusieron su revisión, después la aprobaron y estuvo mucho tiempo sin ningún avance. Hacía falta la firma de aquel que todavía se proclama a sí mismo como presidente. Él no lo hacía, pero el 12 de junio de este año, en nuestro Día Nacional, fue y la firmó. Miren, son solo efectos actorales baratos. Pero, cuando le preguntaron sobre esto, ayer, creo, al representante oficial del señor Guterres en Nueva York en una rueda de prensa, sobre cómo evalúa la ONU la ley que excluye al idioma ruso de la lista de lenguas protegidas por esta carta en Ucrania.
Él no dijo nada de forma directa. Declaró que la ONU mantiene una postura de principios y aboga por la libertad de elección de lengua, de comunicación, de identidad cultural y por mantener la diversidad lingüística y cultural. Bueno, eso se puede. No sé, del programa del Partido Comunista de la Unión Soviética se pueden sacar muchísimos eslóganes así. Yo pregunto concretamente, ¿apoyas lo que hizo Zelensky? Y él dice que, por principio, está a favor de la diversidad. Pero si Zelensky fue quien socavó esa diversidad. Hoy en día, la dirección de las Naciones Unidas se ve muy lamentable. Me refiero a lo que respecta a su secretaría. Lamentablemente, esta situación ya no va a cambiar. Hay una campaña en curso hasta la elección del nuevo secretario general y simplemente es necesario ponerle fin. La cuestión es que todos los puestos en la Secretaría han sido privatizados por miembros de la OTAN y la Unión Europea, tal como está sucediendo ahora. Gracias, Sergei. ¿Alguna otra pregunta? Si no, gracias por venir a esta mesa redonda. Yo también quisiera agradecerles a todos y confirmar que siempre estamos abiertos a ideas, a cualquier propuesta o iniciativa que sus capitales puedan tener. Y siempre estaremos encantados de dialogar en todos los niveles. Muchas gracias.